conocen mucho acerca de como que tengo mucho eco, de las misiones que apoyamos. Tenemos a las misiones internacionales, que es la de Lori Moon. Esta fue una mujer, ¿verdad? Si usted no conoce la historia, fue una mujer que se interesó mucho en la necesidad de que la palabra llegara hasta... ella estuvo de misionera en China y empezó a trabajar, y esto fue allá como en los años 1920 y algo, ¿verdad? Y nació la idea de crear un fondo, y créanme, ese trabajo, esa iniciativa de esa mujer es la que hoy en día sostiene a casi cerca de 7,000, escuche bien, 7,000 misioneros. Y cuando hablamos de misioneros, muchas veces eso incluye con sus familias, esposas e hijos, que tienen que salir a otros países, ¿verdad?, a llevar la palabra, y tienen que aprender el idioma y muchas cosas. Pero todas las ofrendas que damos como organización, pues es para ayuda de todo ello. Mi esposa mencionaba algo de eso. También la que damos en el día de resurrección, que esto es en la Semana Santa, en la semana de Pascua, ¿verdad?, de resurrección. Esta es para misiones locales. También son misioneros que están en el campo, ¿verdad?, para ayudar a su sostenimiento. Así es que podemos dar de tres maneras, ¿verdad?, de tres formas. Podemos ayudar de tres maneras: orando, dando o yendo. Pero como no vamos a ir, vamos a orar y vamos a ayudar. Vamos a la palabra de Dios en esta tarde, mis hermanos. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Si se dieron cuenta, algunos cánticos hablaban acerca de la palabra, ¿verdad? Y el salmo con el que abrió la lectura inicial nuestra hermanita Ruth hablaba también de la palabra, Salmo 19. Y en esta tarde vamos a hablar de la palabra. Amén. Así es que vamos ahí a 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Y si ya lo tienen, voy a invitarlos, ¿verdad?, que leamos juntos la bendita palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la bendita palabra del Señor, 2 de Timoteo 3:16. Todos juntos: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Lo leemos otra vez? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es lámpara a nuestro caminar, que nos enseña, Señor, tu justicia, nos da, Señor, la dirección, nos guía, nos redarguye, señala nuestros errores, nos ayuda, Señor, en esa transformación, Padre, y nos hace ser como esas personas que tú anhelas, Señor amado. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Habla a nuestra vida y a nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. La palabra de Dios. Muchas personas tienen una Biblia en su casa. Hace tiempo sacaba unas estadísticas de que en Estados Unidos somos alrededor de 350 millones de personas, y es muy posible que casi en cada familia, en cada hogar, por lo menos hay una Biblia por hogar. Pero si hiciéramos una encuesta de cuántos leen la Biblia, es impresionante, hermano. Porque la Biblia, aunque es el libro más vendido en todo el mundo, también es el libro menos leído. Y ha sido el libro más perseguido
Han tratado emperadores, gobiernos, reyes de tratar de erradicarlo, de desaparecerlo. Ya, se han frustrado en el camino, no han podido. Es el libro más perseguido, es el libro más vendido, pero impresionantemente es el libro menos leído. Y muchas personas tienen una Biblia en su casa. Ahora yo les voy a preguntar otra cosa. ¿Cuántos de ustedes tienen un aparato para hacer ejercicio en su casa? No levante la mano, no tiene que decir. Pero la mayoría nos proponemos cada comienzo del año. Ahora sí me reviento 15 libras para abajo. No logramos eso. Y el aparato aquel que a lo mejor hasta en pagos, ¿verdad? Todo el año pagando ese aparato. ¿Y para qué nos sirve? Yo cuando llego ahí pongo cuelgo el sombrero, y todo lo que le quepa. Ya me voy a comprar otro aparato para colgarle más. Así como hay un aparato de ejercicio en la casa, ¿verdad? Para ejercitarnos y no lo usamos y quizás nomás lo usamos quizás un día, una semana o no sé. Algunos a lo mejor llegó y ni siquiera lo hemos sacado del paquete. Ahí está, en el garage. No sé. Pero muchos hermanos, así como esos aparatos, así también tenemos una Biblia en la casa y nunca lo leemos. Hay quienes tienen una Biblia, escuche bien. La tienen ahí en la entrada, hasta en una mesita, ¿verdad? Y le ponen algo así bonito y la ponen ahí abierta. Adivinen qué salmo. O el Salmo 91, o el Salmo 23, ¿verdad? O alguna escritura que habla acerca de bendición, de protección, de seguridad, de promesa de Dios. ¿Cierto? Como un amuleto. Como que si el diablo, ¿verdad?, se fuera a asustar por ello. El diablo no se asusta. Ni siquiera por el conocimiento que usted tenga. El diablo no se asusta. El diablo se asusta cuando usted aplica la palabra de Dios, cuando usted practica la palabra de Dios, cuando usted cree la palabra de Dios, cuando usted vive en esas promesas, en esa confianza que Dios da. Y entonces muchas personas tienen una Biblia en su casa, pero no la leen. Estaba pensando hacer una encuesta dentro de la iglesia, ¿verdad? En toda la congregación, en toda la membresía. ¿Cuántos capítulos lee usted al día? Primero le iba a preguntar, ¿verdad? Aquí delante de Dios, mire, delante de Dios, ¿verdad? Como testigo. Transparentes, honestos, porque muchos pudiéramos decir, no, yo leo 5 o 10 capítulos diarios, ¿verdad? Solamente para quedar bien. Pero sabe que cuando leemos la palabra, cuando tenemos una vida de oración, hermanos, no necesitamos pregonar que leemos la escritura o que oramos mucho. Eso se mira. Es como los árboles que tienen buena tierra, buen fertilizante, buen riego, ¿verdad? ¿Cómo se van a ver? Frondosos. Dice la escritura que el que medita en su ley de día y de noche, dice que será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Cuando usted va por la carretera y usted ve por allá un manchón verde y que pasa así, ¿verdad?, por la carretera, y usted luego pasa un puentecito y se da cuenta que por ahí pasa un río. Siempre toda la vegetación que esté al lado de un arroyo, del arroyo solamente tiene agua cuando llueve, pero el río, aquel que es constante, donde siempre hay humedad, todo eso se va a mantener verde. Amén. ¿Verdad que sí? Y la escritura dice que el varón que confía en Jehová, que medita en su palabra, en su ley, de día y de noche, será como árbol plantado junto a corriente de agua. Ese es el Salmo 1. Dice que da su fruto en su tiempo, ni antes ni después, en su tiempo. Y su hoja no cae, siempre está verde. Pero usted voltea a ver, ¿verdad? Y allá los que están lejos, retirados de donde está el río, van a estar secos, dependiendo de la estación del año, ¿verdad? Siguen
la estación. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, si dentro de la iglesia, si los cristianos, aquellos que estamos más familiarizados con la palabra de Dios, ¿verdad?, no leemos la palabra de Dios, ¿qué podemos esperar del mundo? Es increíble. Yo me sorprendí hace años cuando le decía a un jovencito, ¿alguna vez has leído la Biblia? Y me dijo, no. Bueno, yo como crecí en un hogar cristiano, ¿verdad? Y crecí dentro de la iglesia y bueno, hubo una etapa, un tiempo de mi vida que no estuve en la iglesia por situaciones que muchos de ustedes ya conocen. Mi padre se muere, ¿no? Y entonces soy separado de mi familia, crezco con otra familia que no era cristiana, que no era creyente, ¿verdad? Gracias a Dios porque ahora ya ellos son creyentes. Y entonces, pero yo creí que todos, los jóvenes, los niños, especialmente aquí en Estados Unidos, una nación, ¿verdad?, que fundada sobre los principios bíblicos, dije, aquí todos deben de saber la historia bíblica. En algún momento lo llevaron a la escuela dominical y le preguntaba a este jovencito, ¿no sabes acerca de el arca de Noé? Historias como esa, historia bíblica. Digo, no. Sansón, ¿verdad? Saben de Hércules, ¿verdad? Pero porque las películas, ¿verdad? Pero Sansón, ¿verdad? El hombre ese fuerte que sale en la escritura. No. Hay una gran escasez de conocimiento de la escritura. Había un hombre que, mire, sabía, y cuando alguien estaba leyendo los corregía, y la gente se admiraba y le decía, wow, dijo, usted sabe mucho de la escritura, le decían algunos, ¿verdad?, alabándolo. Y aquel hermano decía, no, dijo, yo no sé mucho, dijo. Lo que pasa es que ustedes saben muy poco, decía, pero yo no sé mucho. Han habido hombres que han sido muy pocos, aquellos que han logrado ser unas Biblias andantes, que se han penetrado tanto en ella. Algunos no leen la palabra de Dios, ¿sabe por qué? Porque no la entienden. ¿Y sabe por qué no la van a entender? Porque 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Dice que no puede percibirlas, no las entiende. ¿Sabe por qué? Ahí mismo dice, porque la palabra de Dios, las cosas de Dios deben entenderse espiritualmente. O sea que el que no ha nacido de nuevo no puede entender la palabra de Dios. Y dice que para ese hombre que la lee pero no la entiende, le parece locura. Por eso usted escucha hoy en día, usted va a ver en las redes sociales y todo donde usted se mete, y hay personas que están contradiciendo la escritura. Y hay quienes se atreven a insultar y a decir que es un libro antiguo, un libro viejo, un esto, un otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pueden entenderla. Mientras no nazcan de nuevo, mientras no estén dispuestos a aceptar su error, su pecado, su naturaleza, no va a haber cambios en su vida, no van a poder comprenderla o entenderla. Y es por esa razón que mucha gente no lee la escritura, porque no la entienden. ¿Qué es eso lo que puede aportar para su vida? Sin embargo, la Biblia misma nos lo explica. En ella encontramos muchos versos que nos revelan su origen, su valor y cómo nos puede ayudar a vivir vidas más plenas y felices. Hermanos, ¿cuántos de ustedes como padres quieren que sus hijos tengan vidas felices? ¿Verdad que siempre les estamos aconsejando? ¿Les estamos aconsejando para qué? Porque hemos dado cuenta que cuando nuestros hijos cometen errores, van a sufrir. Van a pasar dolores. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos vivido. Y tratamos de evitarles dolores a ellos, sufrimientos. Eso es lo que tratamos. Y entonces, si como padres siempre le estamos dando consejos a nuestros hijos, imagínense, Dios como padre lo que quiere es lo mejor para nosotros. Y nos dejó, mire, todos sus consejos aquí. ¿Por qué? Porque quiere una vida mejor para nosotros, que seamos plenos y que seamos felices. Eso es lo que Dios quiere, es lo que Dios anhela para nosotros. Y es por esa razón que nos deja aquí, y la escritura que leímos nos dice que es inspiración de Dios y que es de gran utilidad. Dice toda la escritura, toda, ¿verdad? En el tiempo que Pablo está escribiendo esto a Timoteo, lo único que conocían era el Antiguo Testamento.
los libros, los profetas, los salmos, ¿verdad? Y las historias, todo lo que leíamos hoy de Reyes, ¿verdad? Que son las crónicas, la historia del pueblo de Israel. Y dice que toda esa escritura es inspiración de Dios, escrita por diferentes hombres y útil, dice, para enseñar. Es ella la que nos enseña. Como padres nosotros enseñamos a nuestros hijos a comer, a caminar, ¿verdad? Desde que están pequeños, a vestirse, a amarrar sus zapatos. Y ya cuando son adolescentes, llegan a la juventud, les seguimos enseñando, ¿verdad? ¿Quiere manejar carro, mijo? Véngase, le voy a enseñar, ¿verdad? Se meten a la cocina, véngase, mijo, le voy a enseñar cómo freír unos huevitos, ¿verdad? Para que, ¿verdad? Si la esposa no le sale buena para cocinar, sepa, no se me muera de hambre. Aquí no pasa eso porque hay comida rápida, ¿verdad? O las sopas esas que en 3 minutos, vámonos. Entonces dice que es la que nos enseña, es la que nos redarguye. La palabra de Dios, mis hermanos, cuando nosotros venimos, ¿de dónde venimos? De allá, del pecado, del mundo, allá donde nuestra naturaleza era diferente. Y cuando fuimos confrontados con la palabra, entendimos que somos pecadores y que el pecado no puede entrar delante de Dios, pero que Él tiene la solución. Envió a su Hijo Jesucristo para morir por causa nuestra, por nuestros pecados. Él pagó el precio. Así es como Dios nos justifica a nosotros. Seguimos en este mundo, no somos perfectos, pero dice la Escritura que está puesta para instruirnos, para corregirnos. ¿De qué manera nosotros corregimos a nuestros hijos? Cuando hicieron algo mal, los corregimos. Así no se hace de esta manera, ¿verdad? Yo sé que antes íbamos luego a la corrección, los corregimos. Ándele, aliviánese, ¿verdad? Pero hemos aprendido que una corrección es cambiando dirección. No es la forma como le estás haciendo, mira, es de esta manera, es enseñándoles. Ven acá, voy a hacerle cambio de aceite al carro, venga para acá, para que usted vaya aprendiendo, ¿verdad? Para que no tenga que pagar mecánico, porque luego le van a querer cambiar todo el motor. Y entonces, enseñamos. Dios nos quiere enseñar a nosotros también cómo debemos hacer, cómo debemos actuar, cómo debemos enfrentar las circunstancias de la vida. Y dice que es para instruirnos en justicia. ¿Y qué es justicia? ¿Qué es instruirnos en justicia? Nos instruye para hacer lo que es correcto, mis hermanos. ¿A cuánto les gusta hacer lo que es correcto? A todos quisiéramos hacer lo correcto, pero ¿sabe que hacer lo correcto es lo que cuesta más trabajo? Portarnos mal, ser rebeldes, ser negativos, eso lo traemos por naturaleza. Así nacimos. Pero ser amables, ser buenos, no quiero decir que algunos no nacieron con esas virtudes, ¿verdad? Con ese carácter, pero hay quienes tenemos que trabajar y nos cuesta trabajo. Un poquito, o bastante algunos. Entonces, nos instruye para hacer lo que es correcto. La Escritura dice que cuando alguien te da en una mejilla, o sea, cuando alguien te ofende, cuando alguien te golpea, cuando alguien te daña el corazón, ¿verdad? Porque, yo sé que allá en el mundo se arreglan las cosas así, ¿verdad? Y el que pega más fuerte es el que va a ganar, ¿entiendes? Pero en la Escritura el Señor dijo que el que te hiere en la mejilla, ¿dice qué? Vuélvele también la otra. O sea, la otra mejilla, ¿verdad? No el otro golpe. No hay venganza para nosotros. Tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Ahora, cuando hacemos lo correcto, mis hermanos, muchas veces vamos a llevarlas de perder. ¿Y quién quiere perder? Cuando usted se pone a jugar fútbol, ¿a poco usted quiere que su equipo pierda? ¿A que no? Somos bien competitivos. Le juego unas carreras. Y si le juego las carreras, yo quiero ganar. Yo quiero llegar en primer lugar. Siempre queremos ganar, ¿no es cierto? Y muy pocas veces vamos a dejar que otros ganen. Es difícil, pero eso es lo que la palabra nos dice. Y no nos gusta mucho. Quisiéramos vengarnos de aquellos que nos hacen mal. Y por eso muchas veces vivimos con resentimientos y odios, rencores, porque no podemos superar eso, porque no podemos perdonar, o porque no podemos desquitarnos. Nos sentimos impotentes. Y la palabra de Dios nos enseña que haciendo lo correcto, nos instruye en justicia, haciendo lo que es correcto, aún eso nos va a doler, porque nos vamos a negar a nosotros mismos.
Muchas veces como varones, ¿verdad? Y venimos de una cultura donde nos enseñaron a ser, dijo el doctor, nació hombre. El machismo ha hecho muchísimo daño en nuestra sociedad, en nuestra cultura, donde la esposa, si le levanta la voz al marido, ya el marido ya quiere golpear. O sea, tenemos esas dificultades todavía con nosotros, ¿verdad? Cuando mi esposa me levanta la voz, yo le digo, nomás estoy comentando, ya quieres pelear. Por eso no me gusta platicar, porque luego ya terminamos peleando y sin culpa alguna, ¿verdad? Entonces, es una naturaleza con la que batallamos, pero es la palabra la que nos corrige, es la que nos instruye, es la que nos enseña, pero también es la que nos redarguye cuando estamos haciendo mal. ¿Por qué sentimos a veces que, y qué bueno si usted es sensible y todavía puede sentir cuando viene aquí y estamos adorando y estamos diciéndole al Señor, Señor, cámbiame. Y hay un cántico ahí, ¿verdad? Que dice, cámbiame, Señor, con tu espíritu. Y dice, tú el alfarero y yo el barro soy. Transforma mi vida. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que se nos complica a nosotros hacerlo. Y tenemos que dejarle a Él que nos ayude a ser transformados. Se nos dificulta. Y dice la Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, ¿cuántos quieren tener hijos perfectos? ¿Verdad que sí? Todos queremos tener sentirnos orgullosos, que nuestros hijos son lo mejor en todos los aspectos. Sale bien en las calificaciones en la escuela, si está en algún deporte de los sobresalientes, ¿verdad? Si va a la iglesia es de los que sirven, o sea, todas esos detalles. Todos queremos que nuestros hijos sean excelentes en todo lo que hagan. Como dijo un hermano, hasta para trabajar, dijo, si vas a trabajar de barrendero, dijo, pero que seas reconocido como el mejor barrendero. Que seamos lo mejor. Y Dios, hermanos, quiere de nosotros también la excelencia, que seamos lo mejor. Ahora, escuche bien, porque de los hijos que tenemos, los que ya nuestros hijos han crecido, nos damos cuenta de que no son perfectos y que todos son diferentes. Al principio yo quería que así como uno sacaba puro 10, puras, bueno, aquí son A's, ¿verdad? A's y no sé si hay plus, ¿verdad? Pero decía, así como quiero que ustedes también, igualenlo. No se puede, no se puede. Llegó el momento en el que les tuve que pedir perdón y decirles, perdónenme, la regué. Dios ha dado diferente capacidad. Lo que tú puedes hacer, no lo puede hacer. Y tú, aunque saque pura A, no puedes hacer lo que hace. ¿Me entiendes? Dios nos dio a cada uno ciertos... Y el asunto es que en una sociedad muchas veces nosotros nos ponemos muy exigentes porque ellos han puesto estándares. Y queremos que alcancen esos estándares. Todos quisiéramos que todos nuestros hijos sacaran puras A, ¿no es cierto? No, no va a ser posible. No se va a poder. Y tenemos que aceptar. Hay quienes con facilidad, mis hermanos, no necesitan estudiar mucho y sacan A's. Y hay otros que le van a poner horas y horas y tutorías y no sé qué tanto más y no van a alcanzar. Asimismo, veo yo que Dios tiene hijos que también somos diferentes. No podemos tener puros Pedros aquí o puros Juanes. El Señor tenía diferentes discípulos y entre ellos hasta un Judas. ¿Y quién quiere ser Judas? Ni Caín, ¿verdad? Nadie queremos parecernos a aquellos que fueron un mal ejemplo en la Escritura. Todos queremos ser David, porque era hermoso de parecer, ¿verdad? La Biblia no fue inventada por los hombres, sino que viene directamente de Dios y fue inspirada por Él. Por eso muchos se admiran, se sorprenden de esto. Porque hubieron hombres como Pedro, como Juan, que dice la Escritura que eran reconocidos como gente que no tuvieron mucha escuela secular.
Sin embargo, mire, anduvieron con el maestro. Y eso, tuvieron una gran enseñanza que pudieron escribir cartas, la Biblia. Algunos segmentos, ¿verdad? Como las cartas que escriben. Y son cartas doctrinales, cartas que nos enseñan cómo comportarnos. Y nos llaman la atención cuando estamos mal, nos corrigen. Contiene sus palabras y su voluntad para nosotros, sus siervos. En ella Dios nos corrige, nos dice cómo vivir de una forma agradable a Él y cómo obrar de forma justa en todo momento. También nos habilita para hacer todo aquello que será de bien y de bendición para nosotros. Y no solamente para nosotros, sino para los demás. Hermanos, dentro de nosotros, en el momento en el que nosotros creemos en Dios, en el momento en el que nosotros aceptamos su perdón, permitimos que la palabra, que es Jesucristo, venga y more en nuestro corazón. Desde ese momento nuestro corazón está sellado, de tal manera que después, cuando usted, ¿verdad?, se acostumbraba a mentir, cuando se dé cuenta que está mintiendo, en ese momento hay algo dentro de usted que le va a decir: ya no eres así, ya eres diferente. Si antes hacía malicia o maldad, ahora, ¿verdad?, la va a pensar y va a decir: no, yo ya soy una nueva criatura porque estoy en Cristo Jesús. Y entonces, 2, enseña, alienta y da esperanza. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, y está hablando del Antiguo Testamento, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, dice, tengamos esperanza. Podemos aprender algo de todo lo que está escrito en la Biblia. Siempre aprendemos algo, mis hermanos. Nos vamos a encontrar con personas allá afuera que no han leído la Biblia, pero han escuchado algo y muchas veces nos la van a citar. Yo no sé, me dicen a veces, pero en la Biblia, o bueno, yo he escuchado que dice esto. ¿Y usted qué dice? ¿Es cierto? Nomás dígame la cita y yo le digo si es cierto. Y entonces, esa es una oportunidad, ¿verdad? Una puerta que ellos abren y que uno puede hablarles de la grandeza, de la maravilla, de la palabra de Dios, que da vida. Amén. Y entonces, dice que hay consolación en el conocimiento de todos los sucesos, los eventos que hubieron aquí. Hermanos, cuando usted está desanimado y usted va a la Escritura y se encuentra ahí y empieza a leer la historia de Job, por ejemplo, usted está deprimido porque le está yendo mal, porque está enfermo, porque su novia lo dejó, o lo corrieron del trabajo, o en su negocio le fue mal y tuvo una pérdida. Y usted está bien apurado con ello y va a la Escritura y empieza a leer Job. Y dice la Escritura que Job tenía, ¿cuántos hijos? Tenía 7 hijos. Y era de los orientales, dice, uno de los más ricos. No se preocupaba por nada. Pero dice que cada día era temeroso de Dios, ¿ok? Porque Dios mismo da testimonio de él. Dice, no hay otro como mi siervo Job. Fiel, justo, perfecto. O sea, Dios está dando testimonio de eso. Y el diablo, ¿verdad?, que siempre anda buscando ahí a quien se presenta también y le dice, no, pues no en baldo te teme, mira que lo tienes bien rodeado de muchos bienes. Tiene todo, ¿verdad? Una buena mujer, muchos hijos, especialmente, ¿verdad?, porque es la corona del varón, acuérdense. Y entonces, está bien rodeado. Y ese día, mis hermanos, dice que viene corriendo, ¿verdad? Sucede algo, los hijos tienen una fiestón ahí, ¿verdad? Se reunieron todos, vino un viento recio, se cayó encima de ellos, se murieron todos. Salió nomás vivo un criado y corrió a decirle a Job, tus hijos estaban allá, dice, estaban comiendo, disfrutando, vino un viento fuerte, un temblor, un terremoto, cayó la casa, se murieron todos. Terminando de hablar o todavía no terminado, viene otro criado de él, dice que estaban allá pastando el ganado, vinieron los caldeos y a filo de espada, dice, se llevaron todo el ganado. Y vino otro y cosas pasaron, ¿verdad? El caso es que en un día se quedó sin nada. Se devaluó la moneda. Se quedó sin un peso, se quedó sin hijos
Y para colmo, la corona de su cabeza le dice, a su esposa, le dice, maldice a tu Dios. Dice, todavía retienes tu integridad, o sea, todavía temes a Dios. Maldice a Dios y muérete, le dijo. Qué buen consejo, ¿no? Y le dijo él, ¿acaso nomás recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no? Desnudo vine a este mundo, desnudo me voy a ir. Dios dio, Jehová dio, Jehová quitó, dijo, sea el nombre de Dios bendito. Hermanos, si nosotros estamos ahí, deprimidos, no voy a ir a la iglesia porque lea Salmos. Y dele gracias a Dios de que todavía tiene esposa, que le da dolor de cabeza de vez en cuando, pero dele gracias a Dios de que por lo menos tiene. Bueno, el esposo pues, que da dolor de cabeza también. Amén, hermano. Que tiene todavía ahí a lo mejor unos billetitos debajo del almohado, del colchón, porque algunos no confían en los bancos, o una tarjeta, o un trabajo, hermanos, o la salud, porque se quedó hasta sin ello. Dice que no podía estar ni sentado ni acostado de ninguna manera, porque lo que le vino, dice que la tenía desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Dice que era como un tipo de sarna, que tenía que estar rascándose. Imagínense esa incomodidad. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Y nosotros, mis hermanos, muchas veces nos desanimamos nomás porque el hermano no me saludó. Y la palabra es para eso, mis hermanos. Todas esas cosas que describieron es para darnos a nosotros esperanza, para darnos valor, para darnos ánimo. Esa es la palabra de Dios en nuestra vida, amén. Y entonces, la historia del pueblo de Israel, o de los profetas, sobre todo la vida del Señor Jesús, sus enseñanzas, sus sacrificios por cada uno de nosotros. Todas las palabras, la historia de la Biblia nos ayudan a entender mejor la fidelidad de Dios hacia nosotros, el poder y el amor de Dios, y nos alienta en nuestro andar diario. Ese es nuestro motor, ese es nuestro diario, ¿verdad? Cuando vamos a trabajar, gracias Señor porque nos regalas un día. Y la gente a su alrededor pueden ir enojados con una cara, algunos ni se peinaron porque van bien enojados, porque no quieren trabajar, pero tengo que trabajar, porque tengo que pagar mis cuentas, ¿verdad? Y nosotros contentos, agradecidos con Dios, gracias Dios, ¿verdad? Porque mis hijos se quedaron dormiditos ahí, ¿verdad? Nos das la oportunidad de traer el alimento a la casa. La Biblia nos habla de la mayor esperanza que se puede tener gracias a la obra que Jesucristo hizo en la cruz y cuando Él resucitó. Hermanos, la esperanza de vida eterna, de que alguien murió por usted y por mí, porque nosotros éramos malos, pero aquel bueno, aquel justo, aquel santo murió para que usted y yo podamos tener acceso al reino de Dios y vivir la eternidad con Él, amén. Entonces la Biblia nos habla de eso. Nuestros corazones se llenan de esperanza al ver con Jesús nuestra vida terrenal tiene propósito, y gracias a Él sabemos dónde estaremos por la eternidad. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, dijo el Señor, ahí también vosotros estéis. Amén. Entonces esa es la esperanza para nosotros. La semana pasada les predicaba acerca de ello, ¿verdad? Que el Señor viene por una iglesia. 3. Alimenta el espíritu y nos ayuda a crecer. Primera de Pedro 2:2 dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice el apóstol Pedro. Hermanos, los niños en sus primeros meses, ellos no pueden comer comida sólida, y de lo único que se alimentan es de la leche materna. Y usted puede ver, y son cosas que si realmente las pensamos, usted encuentra algo maravilloso en ello. Y la Escritura siempre nos habla de una manera profunda. Dice, ¿acaso sabes tú cómo se desarrollan y cómo crecen los huesos dentro del vientre de la mujer? Es asombroso eso. Y luego que los niños se desarrollen solamente tomando leche. Le van creciendo las orejas, los ojos, la nariz, ¿verdad?
Y cuando están chiquitos, ¿verdad? Especialmente las hermanas, ¿verdad? Las mujeres dicen, ¡ay, qué lindo, qué bonito! Yo siempre los he visto fellitos a todos. Cuando nacen, ¿verdad? Después van cambiando. Pero es algo maravilloso, es algo hermoso. Lo digo como un chiste, ¿ok? A mis hijos también los vi así cuando nacieron, ¿ok? Eran fellitos, pobrecitos. Se parecen a su padre. Es algo maravilloso. Es algo maravilloso que los niños solamente con la leche materna puedan desarrollar, crecer, ¿verdad? Y hasta que ya pueden ahí la sopita, y yo sé que se han inventado ya muchas cosas ahora, ¿verdad? El Gerber y papillas y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Hasta enlatadas para los pobres, ¿verdad? Que ya desde muy pequeños empiezan a tener buen desarrollo. Entonces, pero así como ellos anhelan, desean, buscan alimentarse, ¿verdad? De la madre, dice que así nosotros anhelemos y deseemos la palabra de Dios para alimentar nuestra alma, dice, si es que hemos gustado de la benignidad del Señor. Entonces, debemos anhelar recibir el alimento de la palabra de Dios siempre. Nuestro deseo debe parecer al de un bebé recién nacido, que ansía saciarse, recibir la leche materna, pues solo las palabras de nuestro Padre saciarán nuestra hambre espiritual. Si deseamos ser cristianos fuertes que crecen y glorifican a Dios en todo, debemos alimentarnos cada día con su palabra y pedirle que nos ayude a reflejar más de Él. Así mostraremos al mundo el gozo de la salvación y de servir al Señor. Hermanos, usted sabe que no me he metido a investigar, pero yo puedo estar muy seguro de esto, que todos aquellos que fueron amamantados, que recibieron, ¿verdad? Fueron amamantados directamente de la madre, de esa leche, son niños que estarán fuertes, crean bastantes defensas, barreras en contra de todas cualquier enfermedad, y son resistentes, son fuertes. Yo no sé si mi madre nos dio eso, pero lo que sí me acuerdo es que en nuestra niñez, ¿verdad? Habían unas chivas ahí, que eran las que ordeñaban y nos daban leche de chiva. Dicen que esas también son muy buenas para, ¿verdad? Crear buena fortaleza, defensas, ¿verdad? Que necesitamos. Me quedé chaparro, yo creo, por eso. Pero fuertes. Habla de que creamos defensa, resistencia ante enfermedades. Y créame que un nuevo creyente, cuando se mete en la palabra y empieza a buscar y a estudiar y a meterse con el Señor, es alguien que se está alimentando directamente de esa fuente espiritual, y que podrán venir situaciones difíciles, tormentas a su vida, problemas y todo ello, ¿verdad? Tratando de apagar aquello, pero ¿sabe? Esto es lo que le va a ayudar a resistir todo ello. Así es la palabra en nuestra vida, que nos da seguridad. No importa lo que venga, ¿verdad? Vamos a resistir porque estamos satisfaciendo nuestra necesidad con la palabra. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa. Hebreos 4:12 es un verso que la mayoría de ustedes a lo mejor ya han escuchado. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, hasta lo más profundo. ¿Y qué es el alma? Las emociones, los sentimientos, la voluntad, la mente, lo que piensas, todo eso, ¿verdad? Ese es el alma, tu carácter. Y dice, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Habla de todo el ser completo, porque el hombre es alma, es espíritu y es materia, es cuerpo. Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Leer la Biblia nos transforma desde lo más profundo de nuestro ser. Hermanos, cuando la palabra llega a nuestra vida, no hay esquina, no hay rincón en donde no se encuentre una transformación. No podemos escapar al poderoso escrutinio, ¿verdad?, que hace Dios a través de su palabra en nosotros. Desata cuando pasamos tiempo leyendo y saboreando las palabras de nuestro Padre Celestial. Tal es el poder vivo y transformador de su palabra. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible todo eso? Porque no son solo palabras, traen vida,
porque vienen de parte de Dios, el Todopoderoso. Hermanos, este libro, decía un pastor hace tiempo, cuando usted compra un libro ahí en la librería, ¿verdad? Porque hay muchos libros escritos ahora, experiencias, investigaciones, etcétera, ¿verdad? Y hay quienes escriben su experiencia, por eso hay muchos libros de cómo tener un buen matrimonio, cómo tener, no sé, una vida de oración, etcétera, porque cada uno escribe su propia experiencia, ¿verdad? Pero dice, ellos venden sus libros. Dice, y usted está leyendo su libro y ellos andan gastando el dinero, ¿verdad?, que ganaron por lo que usted vendió. Pero cuando usted está leyendo este libro, dice, el autor está ahí con usted. Así de viva es la palabra. Cuando usted está leyendo esta palabra, porque Dios es omnipresente y está en todos lados. Qué interesante, ¿no es cierto? Que cuando usted no entiende la palabra, dice el apóstol Santiago, que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es la palabra. Si leemos la Biblia con corazones abiertos al mover del Espíritu Santo, esa lectura nos va a cambiar. Nos mostrará lo que debemos mejorar o dejar atrás. Es la que va a señalar nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra forma de caminar y nos va a enderezar. Es la condición real de nuestro ser interior y cuando necesitamos permitir que Dios, más bien, ¿cuánto necesitamos permitir que Dios realice su obra en nosotros? Hermanos, esta palabra limpia. Esta palabra es como la terapia. Nosotros somos recipientes sucios por el pecado. Pero cuando dejamos que esta palabra que es limpia, que es pura, está entrando en nuestro corazón, es como cuando un recipiente ha estado sucio. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia. A mí me tocó vivir con muchos jóvenes, con varios jóvenes, ¿verdad? Y éramos atendidos a todos. Así es que cuando íbamos a cocinar era cuando lavábamos lo que íbamos a usar. Y ahí los trastes ahí estaban, ¿verdad? Y habían ollas que a veces tenían 8 días ahí, ¿verdad?, que se habían usado, nadie se acometió a lavarlos, y aquella mugre estaba bien pegada, y para poder limpiarlas había que dejarlas remojando, y usted pone el chorro de agua, ¿verdad?, que está fluyendo ahí sobre ella, y el agua va aflojando todas las impurezas, y al rato, mire, después de un correr de agua ahí, casi solo todas aquellas impurezas se van saliendo. Nosotros como recipientes sucios, esta palabra es la que nos va limpiando, va transformando nuestra mente, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestro corazón. Dice la Escritura que ¿cómo se dice? De la abundancia, gracias hermano, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando en nosotros solamente hay maldad, cuando solamente hay maldiciones, cuando solamente hay malos pensamientos, malas ideas y todo eso va a brotar y va a salir así natural. Por eso cuando usted va a escuchar a personas, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia a lo mejor de estar en algún lugar concurrido y de repente, ¿verdad?, hay algún incidente por ahí, las personas empiezan a pelear y lo que hay en su corazón es lo que empiezan a sacar. Y empiezan a decirse majadería y media, ¿verdad?, ofenderse de una manera y algunos llegan hasta los puños. Entonces, pero nosotros, la palabra que ya nos lavó, ya nos limpió, no podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Amén. Somos diferentes. Tenemos que aprender a contenernos. Tenemos que recordar lo que la Escritura nos dice acerca de la paciencia, a veces acerca de las diversas pruebas que vamos a pasar, y a veces nuestra vida está siendo probada. Dios nos prueba, Dios nos mete en el examen, y no es Dios quien nos prueba, porque la misma Escritura nos dice que Él no prueba a nadie, sino que dice que de nosotros mismos, de nuestra maldad, de lo que hay en nuestro corazón, dice que es como somos atraídos y seducidos por el pecado. Y ya una vez que hemos caído en eso, vamos a vivir las consecuencias. Bueno,
Ilumina nuestro camino. El Salmo 119 en el 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A través de la Biblia recibimos dirección para saber el camino a seguir. Y son tantas las decisiones que debemos tomar a diario, ¿no es cierto? Cómo vamos a actuar, qué vamos a decir, todas esas cosas. Porque todos los días, y a cada momento a lo mejor, tenemos situaciones en las que podemos perder el control o nuestro caminar se vaya chueco. Cada día. Con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el patrón, en el trabajo, con los compañeros, ¿verdad? En el camino, manejando, etcétera. Todos lados. Cuando usted va al DMV, a algún lugar, ¿verdad? Alguna dependencia, etcétera, y no lo atienden, o piensa usted que están haciendo una injusticia, ya hizo fila, a lo mejor 2 horas en una fila equivocada, y luego cuando ya llega le dicen, no, se equivocó, tiene que hacer fila otra vez. ¿Cómo es? ¡Ay, gloria a Dios! Bendito sea el Señor, voy a pasar otro tiempo aquí. ¿Verdad que no? Se enoja, ¡ay, vengo otro día! ¿Sabe? No, yo espero que así no es como reacciona. Ese es el antiguo hombre, allá, así éramos antes. Pero la Biblia es lámpara, es la que nos enseña a caminar, es la que nos alumbra. La luz del Señor brilla y resplandece en medio de la oscuridad del mundo que nos rodea y nos muestra el camino. El camino que agrada, ¿verdad? Donde nosotros caminemos a nuestro Padre Celestial. La Biblia dice que nosotros somos luz para el mundo. La Biblia nos ayuda a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. ¿Y cómo sabemos? Dios nos bendice, ¿no es cierto? Y la bendición de Jehová es la que nos enriquece. Por eso vivimos sin preocuparnos. Aquel día me gustó lo que dijo la hermanita María Esther, ¿verdad? Dice, ustedes le dejan todo a Dios, dijo, ustedes son, ¿verdad? Que alguien más le había dicho. Dice, eso es ser sinvergüenza, digo. Todo se lo dejan a Dios. Pues qué bueno que somos sinvergüenzas en ese aspecto, que todo se lo dejamos a Dios, que no tomamos venganza por nosotros, que le damos lugar, ¿verdad?, a la palabra, a Dios que trabaja en nosotros. Entonces la Biblia nos ayuda a discernir lo que viene de Dios y lo que no. Hermanos, el diablo también sabe dar cosas buenas, ¿ok? También. Cuando usted está pidiendo al Señor un mejor trabajo, mejor pagado, ¿verdad? Y de repente le cae una ofertita por ahí, dijo el diablo, aquí le voy a mandar esta. Está muy metido con el Señor, lo voy a alejar, dice. Y le ofrecen el trabajo, tiene que trabajar el domingo, tiene que trabajar el miércoles, esta tarde, etcétera, ¿verdad? Y los días que tiene que servir o que tiene que para atender a la iglesia ese día, le están pagando a lo mejor hasta el doble de lo que ganaba antes, pero ahora ya no va a poder ir a la iglesia. También el diablo sabe dar cosas buenas. Tenemos que aprender a discernir cuándo es de Dios, cuándo no es de Dios. Y que cuando Dios cierra una puerta, sabemos que Él siempre tiene una mejor para nosotros, pero Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Hay un hermano que de vez en cuando, ¿verdad? Bueno, una vez pidió oración, el Señor le concedió, y un buen trabajo, hermano. Dijo aquel trabajazazazo. O sea, era bueno el trabajo, ¿verdad? Y cuando tuvo buen trabajo, pedía que le dieran los días que debía estar en la iglesia, porque no le gustaba estar en la iglesia. Ya Dios conocía el corazón. Qué triste, ¿no? No me lo dijo así, pero me lo dio a entender. Me lo dijo con sus acciones y sus actitudes. Pero qué triste. Tenemos que entender que el enemigo trabaja en separarnos. Y una vez que te separas, eres presa fácil. Por eso las ovejas siempre están juntas. Y cuando una oveja se separa, se va a perder. No sabe regresar de nuevo. Y es presa fácil del enemigo. La palabra de Dios es eterna. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Hermano, todo lo físico que nos rodea perecerá.
las montañas, las flores, los ríos, nosotros mismos. Yo antes no usaba lentes. Nos vamos deteriorando. Nos van saliendo aquí las marcas del tiempo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán. O sea, todo se va a acabar. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mi palabra no pasará. Y dice que ni siquiera una tilde, ni una jota, dice, pasará. Nosotros somos físicamente finitos, nuestros cuerpos envejecen y por supuesto que al rato, ¿verdad? Si el Señor no ha venido, pues vamos a tener que el cuerpo va a ir a descansar allá, vamos a hacer polvo. Ojalá sea esta noche. Se cree. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Siempre ha permanecido y permanecerá por la eternidad. El Salmo 119, 89 dice que la palabra de Dios ha sido establecida desde siempre y hasta siempre. Entonces, han intentado quemarla, prohibirla que se publiquen, que la compren e incluso hasta que la lean. ¿Sabe usted que el Vaticano la tuvo por siglos escondida? Y solamente los sacerdotes eran los únicos que la leían, pero no estaba al acceso de la gente. Eso fue por siglos. Claro que ahorita ya, ¿verdad? Es permitido. Pero por siglos no permitieron que la gente la leyera para que no conocieran la verdad y fueran libres. Y todavía hay países hoy en día en donde prohíben hablar de libertad. Y este libro es de lo que más habla. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces todo libro, toda literatura que hable de libertad, que hable de igualdades, de derechos, etc., hay países que no van a permitirlo. Rusia todavía en algunas décadas pasadas no permitía que entraran, ahora ya. Pero hubo un tiempo cuando hay testimonios de hermanos que pasaban de contrabando segmentos de la Biblia, no pasaban ni siquiera la Biblia completa. En China, por muchos años, solamente la gente sobrevivió con pedacitos de la escritura, hermanos. Y miren, nosotros la tenemos toda, un tesoro, y a veces no le damos el valor que realmente tiene la palabra. Entonces han intentado extinguirla, terminarla de muchas maneras, pero la Biblia permanecerá porque tiene las verdades de nuestro Padre Celestial. Él es eterno, omnipotente, y su palabra siempre prevalecerá. Tiene autoridad. Proverbios 35 dice que toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan, y toda la Biblia es fiable y tiene autoridad. No solo las partes que nos gustan o que encajan con lo que nosotros queremos oír de parte de Dios. Al confiar en la veracidad y el poder de toda la palabra de Dios, comenzamos a dar pasos de fe y a actuar en obediencia a lo leído. Es ahí cuando nos movemos y actuamos como hijos obedientes, que vemos obrar la mano protectora de Dios. Decidimos andar en Él y en su verdad, sabiendo que en Él nos podemos refugiar, porque Él nunca nos fallará. Es la palabra, mis hermanos, la que nos dio mucha fuerza, mucho ánimo, la que nos dio mucha seguridad en estos tiempos que pasaron. ¿Se acuerdan? Cuando no podíamos ni siquiera congregarnos y que por 3 meses nos pidieron que solamente 10 personas podían estar en este lugar, y estuvimos transmitiendo desde aquí. Fue Dios quien nos ayudó en todo este proceso. Mucha gente murió, sí. Sabe que mucha gente murió más del pánico, del miedo, del temor. En un terremoto mucha gente muere más gente así del terror, del pánico,
que realmente de eso. Las personas cuando se ahogan, ¿sabe usted que hay personas que se mueren más por el susto, por el miedo, por la desesperación, que realmente por el agua? Y es lo que hemos vivido. El mundo siempre ha estado rodeado de males, de maldades y de tantas cosas, pero es la palabra de Dios la que nos ayuda a estar confiados en los momentos más críticos y difíciles de nuestra vida. Es la que nos da paz. Es el mejor fundamento para la vida. Ya casi termino. Es ahí cuando nos movemos y actuamos como hijos de Dios. Decidimos andar en Él y en su verdad, sabiendo que en Él nos podemos refugiar, porque Él nunca nos fallará. Y siendo el mejor fundamento para nuestra vida, Mateo 7:24, el Señor Jesucristo termina de darles un sermón, ¿verdad? El sermón del monte, donde le dice cómo debes de tratar a tu esposa, cómo debes de tratar a tu prójimo, las reglas de oro, como quieres que los hombres hagan contigo, así haz con ellos, etcétera, ¿verdad? Habla sobre la ofrenda, no sepa a tu izquierda, sobre todas aquellas que te pueden impedir entrar al reino de Dios. Termina diciendo en Mateo 7:24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, para tener una base firme y resistente en nuestra vida, lo prudente o sensato es obedecer las palabras del Padre. Así seremos como esa casa construida sobre la roca. Tendremos un fundamento sólido, fuerte, y estaremos preparados para hacer frente a cualquier calamidad inesperada, todo aquello que venga, que puede ser angustia, ansiedad, soledad, depresión, problemas, etcétera, ¿verdad? Porque de todo eso seremos afligidos en algún momento de nuestra vida. A lo mejor sentiremos dolor y todo ello, pero ¿sabe? Si nuestro fundamento es Jesucristo, si nuestro fundamento es confiar en Dios, nada de esas cosas nos deben atemorizar. Y la Escritura lo pone como tormentas, ¿verdad? Y es que en aquel tiempo el Señor Jesucristo les hablaba en muchos sentidos simbólicos, figurados, en parábolas, metáforas, y entonces dice que cuando les habla del fundamento, y es que habían unos fuertes vientos, dice que iban amontonando la tierra, y entonces la gente, para poder poner un buen fundamento, tenían que sacar mucha arena, hasta encontrar el fundamento sólido para poner su casa. Y entonces construían seguro, no se iba a caer aquello. Pero aquí en Utah, en algunas áreas, en San George, cuando han habido muchas lluvias, como la arena es muy floja, se mueve con el agua, ¿verdad? Se escurre, entonces han habido muchos deslaves y casas completitas, miren, completitas a veces van ahí por el río o arroyo, ¿verdad? Las corrientes de agua. Pero dice la Escritura que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así es todo aquel que dice que confía en la palabra y que pone sus fundamentos, su fe en la palabra de Dios, sigue el consejo. Entonces la palabra de Dios es ese fundamento firme, necesario para poder afrontar las dificultades y retos que se nos presenten en la vida. La vida trae tormentas inesperadas. Y entre ellas pueden ser enfermedades, desempleo, dolor, traición, decepción, problemas financieros, la muerte prematura de algún ser querido, un hijo, promesas incumplidas, la gente te va a fallar, ¿verdad? Tantas cosas que el hombre, y cuando digo hombre, es hombre y mujer, que experimenta en la vida. Y entonces todo eso trae dolor, trae tristezas, trae desánimo. Pero en la Biblia encontramos consejos para todas estas situaciones. Ánimo para los momentos que pasamos de dolor y mucha sabiduría para tomar las decisiones que agradan a Dios. Yo sé que un gran índice de todos los cristianos en el 2008 que perdieron su casa
¿verdad? Pudieron sobrevivir ellos con gozo, con alegría, pero la gente que no tenía su confianza en Dios, por supuesto, muchos decidieron quitarse la vida. Muchos terminaron, ¿verdad?, con crisis nerviosas, etcétera, de ansiedades y todas esas cosas. Pero déjeme decirle que aquí en la palabra de Dios encontramos todas las promesas que el hombre necesita saber y necesita apoyarse en ella. Cuando entendemos nosotros que nuestra eternidad no es aquí en este mundo, entonces sabemos que todo esto es temporal y pasajero. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Al final de cuentas, muchas veces usted se está preocupando por una casa que es temporal, que se va a quedar aquí, por un carro, un vehículo, un trabajo. A veces nos preocupamos tanto por el trabajo que descuidamos nuestra salud y queremos ser responsables, por supuesto, de nuestro trabajo, pero sabe que cuando nosotros ya no estemos, vamos a ser reemplazados solamente. Nada es para siempre, pero la palabra de Dios es para siempre. Sus promesas son verdad y son para nosotros. Ese es el amor de Dios para usted y para mí. Esta es la palabra de Dios, que nos consuela en todo momento. Leamos la Biblia, fortalezcamos nuestro espíritu cada día. Dice Efesios capítulo 6, verso 10, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los de Éfeso, le dice: hermanos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo lo hacemos? A través de su palabra. Yo quiero invitarle en esta tarde, si hay alguien aquí que todavía no ha permitido que Jesucristo venga a su vida, a su corazón, este es el momento. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tus bondades, Señor, que son tan infinitas, son muchas. Contarlas no pudiéramos enumerar, Señor, todas, porque son muchísimas. Cada día, Señor, cada día nos sorprendes. Cada día, Señor, podemos ver tu grandeza. Aquellos que podemos valorar lo que tú has hecho por nosotros, podemos verte, Señor, en la risa de los niños, de esas criaturas, Señor, que tú has formado. Amado Dios, al voltear a ver las montañas, al ver el sol, Señor, salir sobre buenos y malos, cuando llueve, aquí llueve muy poco, pero cuando llueve sobre justos e injustos, y que sigues haciendo producir la tierra, Señor, para que nosotros sigamos alimentándonos de ella. Todas esas grandezas que a veces las pasamos desapercibidas. Nos hemos acostumbrado a vivir de los milagros, Señor, sin considerarlos, sin tomarlos en cuenta. Quizás ya vamos a la tienda, a los mercados, solamente a surtirnos, a comprar, pero sin reconocer, Señor, que sin tu misericordia no hubiera ni siquiera nada de eso. Que tú haces producir la tierra, de donde proviene absolutamente todo lo que consumimos, todo lo que necesitamos. Pero mi Dios, eso es hablando de este estado terrenal todavía. Pero cuando hablamos de la eternidad, Señor, tú quieres que nosotros pasemos esta eternidad contigo. Y para ello, mi Dios amado, has puesto el medio. Enviaste a tu Hijo Jesucristo a que tomara nuestro lugar en la cruz. Pues tu palabra dice que la paga del pecado es muerte. Pero el regalo que tú estás ofreciendo es vida eterna en Cristo Jesús. Eso nos asegura tu palabra, de la que hemos hablado en esta noche, Señor. Que nos habla, Señor, de tu origen, que tú eres el Dios creador. Y que Señor, si pudiéramos profundizar más, si solamente pudiéramos estar 1 kilómetro más cerca del sol, seríamos consumidos. O lejos, quizás, Señor, estuviéramos congelados. Has creado todo, Señor, a la perfección, de tal manera que aquellos que han estudiado esas cosas tan profundas, Señor, acerca de tu creación, se admiran, se maravillan. Señor,